Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde parece ser que al hombre, al ser humano, pues le parece todo bien, pero ciertamente cuando vemos nuestra vida misma reflejada en un espejo, nos damos cuenta que muchas de las cosas no están bien delante del Señor, y es por ello que nos hemos dado la tarea de poder examinarnos y de poder ver cómo estamos delante del Señor. Si yo le preguntase en esta mañana a usted, ¿cuál sería su respuesta? Si yo le preguntase, hermano, ¿cómo se siente usted delante del Señor? ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cree usted que si el Señor viniera esta noche, usted se va con Él? ¿Cuál sería su respuesta? Amén. Como que no hay mucha seguridad, ¿verdad? ¿Cree usted que si esta noche el Señor viniese, se va usted con el Señor? ¿Y por qué se va con el Señor? Porque usted es digno de irse con el Señor. Por Jesucristo, porque Cristo pagó el precio por nuestras vidas. Cristo fue a la cruz del Calvario por nosotros. Cristo fue el único que pudo dar su vida en rescate por nosotros. Porque si bien es cierto, nosotros no podíamos salvarnos por sí mismos, porque nuestras obras son malas, que solamente Jesús pudo dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje de hoy, que Dios, a través de su grande amor, de su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero también dice la Biblia que el pecado trae sus consecuencias. Entonces, no solamente la persona peca, el hombre peca y hasta ahí se quedó, tiene sus consecuencias. Toda desobediencia trae sus consecuencias. Yo quiero invitarle para que en esta mañana inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios y le digamos al Señor: Señor, yo he venido por una palabra, yo he venido para que tú hables a mi corazón. Yo quiero salir de este lugar bendecido por ti, con un entendimiento, con una perspectiva diferente de lo que yo creo. Pero tú en este día me vas a dar esa palabra que yo vengo necesitando. ¿Quiere hacerlo? Incline su cabeza, oramos a Dios. Padre bueno, te damos muchas gracias por esta bendición que nos das de estar en este lugar. Gracias porque tu iglesia está, Señor, a la recepción de tu palabra. Rogamos que seas tú el que obre, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro oído, a nuestro corazón. Que solamente yo sea un instrumento, un vocero de ti, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, podamos nosotros saber y reconocer y darnos cuenta que como pecadores necesitamos cada día, Señor, de tu ayuda. Gracias te damos, Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén. El pecado y sus consecuencias. Yo creo que muchas veces ha escuchado temas a través de ello. El pecado trae consecuencias, como lo leíamos hace un momento en Romanos 5, del versículo 12 al versículo 19. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán. Si usted ha leído el libro de Génesis, desde el principio usted se da cuenta cómo empezó todo ello. Y por causa de este pecado vino la muerte a todos los hombres, la muerte espiritual. La muerte es la evidencia más grande de que el hombre es un pecador. Por el pecado el hombre perdió su comunión con Dios. Mire, cuando Dios hizo al hombre, Dios le puso todo por ahí, como luego dicen, en charolas de plata. Y le puso todo para que disfrutara, para que gozara. Le puso todo para que él se alegrara. Y lo puso en un huerto, en el Edén. Y Dios le da instrucciones al hombre y le dice cómo es que las cosas iban a ser. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre tiene la necesidad de una mujer, Dios le da a su pareja. Dios le da a Eva. Entonces, por ahí, mire, a veces escuchamos cosas así. Por causa de la mujer el hombre está trabajando muy duro.
por causa de la mujer, el hombre es esto. Y siempre buscamos la manera de culpar a alguien de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestro pecado. Y luego vamos a un espejo y nos vemos por aquí y nos vemos que tenemos un huesito salido y decimos, ahí está la manzana porque el hombre no se la alcanzó a comer. Entonces, muchas cosas de esas escuchamos, pero si bien es cierto, la Biblia nos enseña, la Biblia nos dice que cuando hay pecado o cuando se comete un pecado, no se comete de la noche a la mañana. Es fabricado, se piensa para hacer las cosas. Entonces, si nosotros vemos ahí, ¿qué fue lo primero? Que Dios les dio una instrucción. Dios les dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, pero solo hay uno que no podrán comer. Pero entró la curiosidad ahí. Entonces, cuando aquella mujer va y se pasea por el huerto y ve del fruto tan codicioso, no sabemos si es una manzana, si es un plátano, si es un higo, pero lo que sí es cierto es que era una fruta muy agradable. Yo no sé qué tipo de fruta le gusta a usted. ¿Qué es lo que más le gusta a usted? ¿Y qué podría decir usted? Pastor, yo creo que fue una manzana, yo creo que fue un mango, yo creo que fue un higo. ¿Por qué? Porque las manzanas las vemos tan deliciosas que se nos hace agua a la boca, ¿verdad? Los mangos, no se diga. Pero ¿qué fruta en especial le gusta a usted? El mango le gusta a la hermana. ¿Qué fruta le gusta a usted, hermano? Un racimo de uvas. ¿A usted, hermano? La manzana verde. Entonces podemos nosotros decir, pues tal vez fue este fruto, pero la Biblia no nos enseña qué fue. Y por ahí muchos científicos y mucha gente ha tratado de averiguar qué fue. Y más que todo ello, se están interesando si fue o no fue tal fruta, pero más que interesarse en eso, tienen que interesarse en quién fue verdaderamente el que tuvo que redimir al hombre de ese pecado que cometió. Pero el hombre, cuando pasa todo ello, entonces el hombre pierde su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace que perdamos nuestra comunión con Dios. Después de que tenemos una comunión excelente, maravillosa con Dios, pecamos y nos sentimos tristes, porque el pecado causa tristeza. Hay tristeza en nuestro corazón, porque cometimos un error, porque decimos, le fallé a mi esposo, le fallé a mi esposa, le fallé a mi hijo, pero más que todo eso, le fallamos a Dios. Y es donde nosotros sentimos tristeza y empezamos a alejarnos del propósito de Dios. Empezamos a perder nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado trae quebrantamiento de la ley de Dios. Y es ahí donde nosotros sentimos que hay dolor en nuestra vida, que hay tristeza, que hay soledad. Nos sentimos tan mal que decimos, es que yo no tengo la cara de poder otra vez ir delante de Dios porque le fallé, porque pequé. Pero le tengo buena noticia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que aunque nosotros hubiésemos pecado, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tiene ante el Padre. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. Porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Él es el único que pudo cubrir nuestras faltas, nuestro pecado. Y el pecar, amados hermanos, es hacer lo que Dios ha prohibido y dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado. Yo escuchaba hace un momento, la mayoría de las congregaciones tenemos ministerios de ayuda social, y yo creo que así como ustedes van a un hospital, nosotros también vamos. Mes tras mes visitamos el hospital de Lerdo Durango
llevamos burritos, agua, refrescos, la palabra de Dios, entramos a orar por los enfermos. Pero siempre pasa lo mismo, solamente va un grupito seleccionado. Y yo a veces pienso y quiero creer que esa es la iglesia. Ese grupo seleccionado es la iglesia. Y a veces, porque los demás teniendo tiempo, pudiendo hacerlo, no van. Los demás están excusados porque trabajan, salen tarde del trabajo, no pueden tal vez, pero a veces los que pueden y tienen la manera de poder hacerlo, no van. Entonces recuerde lo que dice la Biblia: hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ahí estamos fallándole a Dios. Ahí estamos nosotros infringiendo la ley de Dios. Porque realmente estamos haciendo caso omiso de la palabra de Dios. Porque el pecar, amados hermanos, no solo es desobedecer a Dios, sino es ir en contra de lo establecido por Dios. Dios estableció leyes y muchas de esas leyes no las cumplimos. Cuando esas leyes están fáciles, Jesús lo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Él jamás va a poner algo que no podamos sobrellevar nosotros. Él jamás nos va a dar algo que no podamos nosotros hacer. Por lo tanto, amados hermanos, el pecado es el mal que ha oprimido al hombre durante toda la historia. Usted se da cuenta, cada hombre, cada mujer de la historia, cada personaje, le fallaron a Dios, pero tuvieron un tiempo de arrepentimiento. Si nosotros vamos y buscamos la historia del rey David, aunque David era un gran hombre, aunque David era un gran rey, aunque David tal vez por mucha gente era amado, pecó David y cometió un pecado tan vil que para mucha gente David estaba descalificado y tal vez lo criticaron como muchas veces nos han criticado a nosotros. Pero ¿cómo? Este es hermano, este participa en la iglesia, este preside, este predica, pero es un pecador. Créalo que si no fuésemos pecadores estuviéramos en el cielo ya. Pero estamos batallando aquí con la carne. Pablo lo dijo: ay de mí, ay de esta carne. Porque lo que quiere hacer usted no lo hace, porque batalla con su carne. Pero tenemos que vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que pasa con David, aunque la gente lo descalificó, la gente no quiso saber nada de David, que ese es un hombre pecador. ¿Cómo es que está puesto como rey? ¿Cómo puede gobernar una nación si es un pecador? Pero se quedaron todos sorprendidos cuando Dios lo califica después de que David se arrepintió. Y es ahí donde escribe el Salmo 51, si usted lo ha leído. Él se arrepiente de todo corazón y sabe cómo lo llama Dios a David. Dios le dice a David, y también nosotros quisiéramos oír eso de parte de Dios. Dios le dice: este hombre, aunque ustedes descalificaron, este hombre que ustedes hablan de él y tal vez lo maldijeron, este hombre es conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que le agradó a Dios de David? Su sincero arrepentimiento, su corazón que él abrió delante del Señor. ¿Cuántas veces hemos pecado, hermanos? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Día tras día, momento tras momento. Pero aquí lo importante es no solamente pecar por pecar, sino reconocer dónde nos hemos quedado, reconocer y hacer un alto en el camino y no volverlo a hacer, arrepentirnos de todo corazón y empezar a hacer la voluntad de nuestro Dios. La Biblia nos habla y la Biblia nos enseña en el primer libro
Génesis, en el capítulo 3, si usted lo ha leído, del versículo 1 al versículo 24, nos narra una historia conmovedora. Cómo es que el hombre cayó de la gracia de Dios. Pero no se quedó ahí. ¿Cuántas personas han caído y se quedan ahí? En un tiempo nosotros estuvimos predicando en la Plaza de Gómez. Ahí hay una tienda que se llama Electra. Ahí enfrente le pedíamos a un señor que nos ayudara a conectar una bocina y una guitarra. Y ahí predicábamos cada sábado durante algunos años. ¿Y qué cree? Un día se dio cuenta el sacerdote de la iglesia que está en la esquina. Se molestó tanto porque la bocina se oyó un poco fuerte. Queríamos abarcar casi toda la plaza. Se enojó y trajo una comitiva, o más bien la comitiva fue y lo trajo a él. Y llegaron hasta donde estábamos nosotros. Oiga, le paran ese ruido porque nos molesta. Se enojó el Señor y venía muy molesto porque estábamos ahí. Y seguimos predicando. Y él muy furioso que no parábamos de predicar. Y cuando llegamos al punto, porque tocamos un tema así, sobre el pecado, y le dijimos con toda cordialidad, siéntese a escuchar la palabra del Señor que bien le hace falta. Y más se molestó. Arrepiéntase, Cristo le ama, entréguele su corazón a Cristo. ¿Y sabe qué hizo? Dio la media vuelta y se fue con la comitiva otra vez. Que nadie puede contra el Señor. Nadie puede contra Dios. Seguimos hablando de la palabra del Señor. Salió un hombre de una cantina que está enfrente, muy tomado. Y pensamos nosotros que también iba a empezar a hacer cosas, ¿verdad? Ahí, porque había varias personas. Y llega y dice, hermano, ¿me permite el micrófono? Todo así turbio, borracho, ¿verdad? ¿Y usted cree que le íbamos a permitir el micrófono? Pues claro que no. Dice, es que yo también soy hermano. Pues no sé de quién sería hermano, ¿verdad? Pero él decía, yo soy hermano también. Y desde ahí de lejecitos, así, aunque no tenía el micrófono, dijo, es que yo me acuerdo, hermano, y lo conozco a usted, que usted me salvó. Usted me salvó. Un día yo pasé y usted hizo la oración de fe por mí. Usted me salvó. Entonces yo le dije, si yo lo salvé, pues por eso anda así. Porque yo lo salvé. Pero si Cristo lo hubiera salvado, ahorita estuviera junto con nosotros alabando al Rey. Porque a veces pensamos que es el hombre. A veces pensamos que son nuestras buenas obras. A veces pensamos que es lo que podamos hacer para poder obtener la salvación, pero estamos equivocados. Si Dios no está en medio del asunto, nosotros no podemos ser salvos, porque Jesús fue el único que dio su vida por nosotros. Por eso vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que el pecado trae sus consecuencias, y que a través de la historia de la Biblia vemos cómo el hombre, cómo la mujer, aunque trataron de culparse uno al otro, queriéndose excusar, cuando Dios habla al hombre, le dice, ¿qué pasa contigo? Te puse sobre un lugar, me fallaste. Y le dice el hombre, es que la mujer que me diste, ¿se da cuenta? La mujer que me diste me hizo tropezar, me dio del fruto prohibido. Y la mujer voltea hacia todos lados, y si yo a quién acuso, pero se da cuenta que ahí anda la serpiente. ¡Ah! La serpiente. ¿Y la serpiente qué hizo? Pues el polvo. ¿A quién le echo la culpa yo? Pero se da cuenta de algo. Siempre el hombre va a querer buscar un culpable de sus errores. Pero cada uno tuvo sus consecuencias. Al hombre le dijo Dios, pues por causa de eso vas a tener que trabajar duro, fuerte, para poder ganarte sustento. A la mujer vas a tener tus hijos con dolor. A la serpiente te vas a ¿qué? Arrastrar por toda tu vida, porque andaban paradas ante la serpiente. Imagínense. Qué horrible, qué horror ver una serpiente de 3 metros parada. Entonces, el pecado trae consecuencias desagradables que muchas de las veces nosotros
nos lamentamos tanto y a veces no nos acordamos y decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Pero no sabemos que un día le fallamos a Dios, pecamos contra Dios y es una consecuencia de lo que hicimos semanas atrás, meses atrás, aún años atrás. Porque a Dios no se le olvida nada. A Dios no se le olvida nada. Entonces, por el pecado, amados hermanos, de desobediencia, Adán y Eva, los primeros de la raza humana, cayeron de su santo estado, hermano. Y Dios los expulsó del Edén. Esa es consecuencia también. Dios expulsa del Edén a esos hombres. Los separa porque el pecado trae separación. Mire, después de estar disfrutando de algo maravilloso, después de estar disfrutando de algo tan lindo, lo saca fuera del Edén. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos de nosotros? Estamos bien, venimos los domingos, venimos entre semana a los cultos, participamos en las obras, en las actividades, pero de repente por ahí nuestra vista se desvía, nuestro vocabulario aflora con otras cosas y empezamos a sentir tristeza porque le fallamos a Dios. Pecamos. Ya después se nota la ausencia porque empezamos a decir, oye, parece que Pedrito ya no viene los miércoles, los viernes, ya no viene. El día de servicio se está alejando. Y como estamos tan acostumbrados a estar los domingos, al no ver a alguien se nos hace, caray, pero son muy fieles. La familia es muy fiel. ¿Por qué faltaría? No sabemos. Pero algo pasó en la familia y empieza a alejarse. Pierde esa comunión. Ya no hay esa misma entrega. Ya no hay esa misma devoción. Ya no hay esa misma pasión. Porque algo está pasando ahí. El enemigo lo ha atrapado en sus redes. El enemigo está trabajando tan fuertemente porque sabe que es una persona que se ha alejado de Dios, que ha perdido la comunión con Dios. Y entonces empezamos a ver las consecuencias y a ser parte de esas consecuencias que nos duele tanto. Y si una persona le gustaba mucho leer la Biblia y de repente un día dice, hoy no voy a leer la Biblia, mejor me voy a poner a ver una película o voy a ponerme a hacer otra cosa. Si ese día dejas de leer la Biblia cuando estás acostumbrada a leer todos los días, al día siguiente se te va a hacer fácil. Si ya una vez lo hiciste, la otra vez se te va a hacer más fácil. Hasta que ya el enemigo te atrapa y ya no puedes salir de ahí. Por eso, esta mañana, amados hermanos, necesitamos nosotros atender el llamado de Dios. Darnos cuenta que aunque somos pecadores, pero estamos en un proceso. Estamos caminando en Dios y creemos que Dios nos va a ayudar a salir adelante, porque todo aquel que diga, hermano pastor, se equivoca, yo no soy pecador, entonces le haces a Dios mentiroso. Pero todos de alguna manera pecamos, pero no pecamos deliberadamente. Pero aún con todo ello podemos nosotros arrepentirnos día tras día. Por eso es muy importante la oración. Tenemos que orar en la mañana, tenemos que orar en el día, en la noche. Tenemos que estar constantemente en oración, pidiéndole al Señor por nuestra consagración, pidiéndole a Dios que Él nos ayude para poder salir adelante, continuar en esta vida, en este camino, en este peregrinar, hasta llegar a ese varón perfecto que habla la Biblia. ¿Cuándo vamos a alcanzar la perfección? Hasta que estemos con el Señor. Por lo tanto, mientras estemos en este mundo, tal vez le fallemos a Dios una y otra vez, pero si nos arrepentimos, Él nos perdona y nos alejamos de eso, ya no lo volvemos a hacer. Dice la Biblia, ahí en Romanos 5:12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por eso fue necesario que Dios enviara a su Hijo Jesucristo. Si usted se da cuenta en el Antiguo Testamento, por más que el hombre ofreciera animalitos, por más que el hombre se esforzara a ofrecer por causa del pecado, animal tras animal, no era suficiente. Llegó el momento, como muchas veces nos pasa a nosotros, decimos, pues ya pequé, y se nos hace tan la costumbre de hacerlo cada vez, que ya no nos duele, ya, como luego dicen, se hizo callo, ¿verdad? Así pasó con el pueblo de Israel. Ya venían y le ofrecían a Dios cualquier clase de animal, cuando tenía que ser algo perfecto. Ya le traían un animal ciego, cojo, ya le traían un animal ya enfermo. Y Dios tuvo que decir, ya estoy cansado, ya estoy harto de sus salmonerías, de sus instrumentos, de sus sacrificios. Ya no. Porque se acostumbró el hombre a darle lo peor a Dios. Cuando el hombre se acostumbra a darle lo peor a Dios, es porque el hombre ya ha perdido el entendimiento de Dios. Siempre se nos ha enseñado que venimos a este lugar a adorar a Dios. Venimos a encontrarnos con Dios. Venimos a ofrecerle lo mejor a Dios. Venimos a darle al Señor lo mayor de nuestra adoración, lo mejor de nuestra alabanza, porque Él es digno de ella. Pero muchas veces como que pasamos desapercibidos. Qué bueno que aquí en Príncipe de Paz no pasa eso, ¿verdad, hermano? Aquí todos estamos atentos, mire. Pero de repente usted ha visto en otras congregaciones por ahí platicando, por allá mascando chicle, por ahí en el celular, y ya salen, entran y, oiga, es un desorden completamente. ¿Por qué? Porque ya perdieron la sensibilidad, porque vienen como si fuese un club la iglesia, cuando no es así. Y muchos tienen la costumbre de decir, yo voy para ver si vino la hermana, a ver si vino el hermano. Tú sabes dónde vive el hermano, tienes el teléfono de la hermana, llámale, búscale. No espere los domingos para venir a platicar con él ni con ella. Pero muchas veces así pasa. Pecamos aún dentro. A veces yo escucho, ¿verdad? Que dice, no se suba acá. Le dicen a los niños, bajen a los niños, porque este es el lugar, ¿qué? Es el lugar santísimo. No, ni siquiera deje que pongan un pie. Ah, pero la mamá ahí chismoreando, ¿verdad? ¿Que acaso no es un lugar santo allá también? Este es el lugar santo, aquí está Dios, allá está Dios, aquí está Dios, allá está Dios, allá está Dios también. Pero a veces pasamos desapercibido eso, sin saber que donde quiera que estemos, está Dios. Y entonces pecamos tal vez sin darnos cuenta. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle, Dios, perdóname, porque he hablado mal de mi hermano, porque he murmurado de mi hermana, porque lo he criticado, porque no lo amo como tú dices en tu palabra. No lo amo. Le saludo, lo veo y le digo, hermano, le amo en el Señor, pero cuando necesita algo de mí, no estoy para el hermano, no estoy para la hermana. Entonces, ¿qué tanto le amo? ¿Son ciertas mis palabras o no? Entonces, ¿qué está pasando? Pecamos porque mentimos y porque no somos sinceros. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una destitución, hay una separación. Pero yo le tengo buenas noticias en esta tarde. Aunque el pecado nos ha separado de Dios, pero su Espíritu Santo día tras día está para animarnos, para redarguirnos, para consolarnos y para decirnos una vez más,
aún tienes acceso, aún tienes entrada. Jesús te perdonó, porque Él dio su vida por ti. Y seguramente que todos hemos experimentado las consecuencias del pecado. Todos, de alguna o de otra forma, la hemos experimentado y sabemos que es tan amargo eso. Pero cuando vamos al Señor en arrepentimiento y reconocemos, sentimos una paz en nuestro interior. Que la Biblia así lo dice. Que cuando nosotros nos arrepentimos, vamos al Señor, una paz viene sobre nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único medio. No hay mediadoras, no hay mediadores. Solamente Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús. A veces pensamos que haciendo algo es como nosotros vamos a obtener la salvación. Yo tuve una experiencia en una congregación donde prediqué por muchos años. Aunque era presidente de varones, tenía a cargo cerca de 25 a 30 varones. Y tenía la grande responsabilidad de hacer actividades con ellos. Pero un día les dije, un sábado, el domingo nos toca hacer una actividad en la iglesia. Vamos a preparar algo, taquitos, hamburguesas, algo para sacar fondos para la iglesia. Entonces de repente uno de ellos se pone en pie y me dice, a mí jamás me vas a ver con un mandil. A mí jamás me vas a ver moviéndole algo ahí a los sartenes. Eso no es para mí. Ahí dio a conocer su humildad, ¿verdad? Le dije, no se preocupe, hermano. Usted no va a participar en eso si no quiere. Y pronto vino y se acercó así en público. Dijo, aquí están mis 100 pesos. Porque mucha gente piensa que con dinero, con obras, es como obtener el cielo. Y domingo tras domingo llegaba ya casi al finalizar el culto. No estaba en el servicio, pero llegaba corriendo y echaba su sobre de diezmo ahí. Y un día, con un corazón lleno de celo, estaba el pastor a un lado, yo estaba ya como líder de la iglesia. Y cuando llega ese hombre ahí, yo se le quedo viendo al pastor y yo sentí la autoridad de Dios en mí, porque tenía autoridad. Agarro el sobre y le digo, hermano, venga, se le olvida algo. A mí no se me olvida nada. Sí, se le olvida este sobre, es suyo. ¿Por qué me lo regresas? Dios no quiere sus migajas. Así, hermano, como lo escucha. Dios no quiere sus obras. Dios quiere su corazón arrepentido, humillado. Dios quiere su corazón sincero. Venga a recibir de la palabra de Dios. Y se agacha triste y se me queda viendo y dice, hermano, perdóneme. Yo no soy nadie para perdonarlo. Es Dios el que tiene que perdonarle. Pero usted le ha fallado al Señor porque piensa que viniendo a dar su diezmo y su ofrenda, con eso queda absuelto, pero se equivoca. Es mejor venir y ofrecerle a Dios, como lo dice la palabra del Señor, un sacrificio vivo, agradable, perfecto, que es nuestra adoración, nuestra entrega a nuestro Dios Todopoderoso. Y sabe que desde ese día cambió. Porque le empezamos a explicar el Evangelio. 20 años en la iglesia y no conocía el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque pensó siempre que por obras. Pero ¿qué dice la Biblia en Efesios 2, versículo 8 y 9? La Biblia nos dice específicamente que por obras el hombre jamás se va a salvar. Por obras el hombre jamás va a obtener su salvación. Porque por gracia somos salvos. Por gracia Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Por medio de la fe es que nosotros somos salvos. Creímos en Jesús. Creemos en Jesús. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No es por obras. No es por lo que puedas hacer. No es por lo que puedas ofrecerle. La gente piensa que diezmando más es como va a tener el cielo. No. Piensa que por ofrendando más. No.
Un día llegó un matrimonio a la iglesia, ahí donde estamos. Me dice, pastor, ¿nos pueden aceptar aquí? Llegó un matrimonio nuevo, una familia nueva. Dije, claro que sí, es bienvenido. Dice, es que vengo herido, pastor. Vengo herido. Necesito que el Señor me sane. Y me empezó a platicar. Dice, yo en la iglesia donde estaba, siempre ayudaba. Cualquier cosa que necesitaban, ahí estaba yo para apoyar. Pero ¿dónde llega otra familia con más dinero que yo? Sí. Y empezó él a querer brillar. Y ya el pastor se inclinó a él porque él ayudaba más. Y yo le dije, pastor, ¿pero por qué hace eso? ¿Que acaso le interesa más el dinero de él que mi alma, que mi vida? Entonces me dañó mi corazón. Porque ya no nos veían nosotros como miembros de la iglesia, porque ya se inclinaban más sobre el dinero. Cuando la Biblia dice que no es por obras, y cuando llega, hermano, esa familia ahorita ya tiene ya cerca de 3 meses y han sido de mucha bendición. Dice, aquí no queremos su dinero, aquí lo que queremos es que su corazón esté en las manos del Señor. Ya lo demás es secundario. Porque donde quiera que esté su corazón, hermano, ahí va a estar su dinero. Si su corazón está en las manos del Señor, lo demás va a salir sobrando. Usted va a ser generoso, usted va a ser la persona que va a hacer que la obra de Dios avance. Pero a veces pecamos sin darnos cuenta, dañamos al hermano, dañamos a la hermana, dañamos familias completas. Pero luego viene la consecuencia de nuestro pecado. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Así es que si tú piensas que es por lo que hagas, que lo que puedas hacer, te equivocas. Jesús ya hizo todo por ti. A nosotros solamente nos resta obedecer, alejarnos del pecado, alejarnos de lo malo y seguir por el camino de la salvación. Consagrar nuestra vida a Dios, darle lo mejor a Dios, darle lo mejor al Señor, porque Él lo merece. Él merece lo mejor. Cuando el hombre peca, no solamente pierde su comunión con Dios, pero pierde su luz, ya no resplandece, ya se ve opaco su rostro, se ve triste, desmejorado. Y alguien por ahí te acerca y dice, ¿qué le pasa, hermana? ¿Está enferma? Hermano, ¿está enfermo? ¿Qué le pasa? Pero trae en su corazón odio, trae en su corazón rencor, trae tristeza, trae amargura. Ya no es la misma hermana del día de ayer, ya no es el mismo hermano de antes. Ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque el pecado le ha separado. El pecado le ha alejado de Dios. ¿Cuántas personas a veces nos damos cuenta y no hacemos nada por una vez más acercarnos? Necesitamos como hermanos, como familia en Cristo, preocuparnos los unos por los otros, acercarnos con el hermano, acercarnos con la hermana. Hermana, ¿todo bien? Hermana, ¿le podemos ayudar en algo? Fíjese que no la vimos la semana pasada, está pasando algo. Y si la hermana confía en usted, confía en la persona, le va a decir, le va a contar, mire, hermana, estamos pasando por este problema. Usted le va a decir, voy a orar por usted, claro. Y si hay la manera de ayudarle de otra forma, lo vamos a hacer. Pero lo importante es que no pierda la comunión, que su luz no se opaque. Porque la Biblia nos dice en 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Mira Juan 1:3-7, fíjese lo que nos dice. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, oiga hermano, entonces la bendición de Dios va a estar sobre nuestras vidas. ¿Qué necesitamos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestras faltas, porque hay consecuencias de lo que nosotros hagamos. Y hoy es tiempo, hermanos, hoy es tiempo para que nosotros nos demos cuenta que estamos infringiendo la ley. La Biblia dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Tal vez en el Antiguo Testamento no estaba la ley en el principio, pero ahora, hermano, nosotros por gracia hemos sido salvos. Y sabemos que el pecar nos conduce a la misma muerte eterna. ¿Por qué? Porque existe un cielo, existe un infierno. Y nosotros escogemos a dónde ir. Cuando usted sale a evangelizar a las calles, a la plaza, no sé, al hospital. Porque ahorita la mayoría de la gente que se muere sin Cristo, le pregunta a usted, o ellos mismos dicen, ya descansa, ya se fue al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar en el cielo, pero no quiere estar un momento en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Pero tenemos que decirle la realidad. Si usted no tiene a Cristo, el día que usted muera, se va al infierno. Pero si usted tiene a Cristo, el día que usted muera, alégrese, porque se va con el Señor. Vida eterna en el cielo o muerte eterna. Entonces nosotros estamos aquí porque creemos en Jesucristo. Sabemos que el Señor nos ha librado de la misma muerte. Y hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros algo tan especial que es la vida eterna. Así es que hermanos, pues yo alabo a Dios por ello, ¿verdad? Por esa bendición que nos dio de poder compartirle la palabra y poder decirle una vez más que el pecado trae sus consecuencias. Consagremos nuestra vida al Señor. Busquemos a Dios, que nos va a ir mejor. Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, expuesta a través de los labios de nuestro hermano Vaquera. Y esto es algo